Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy ustedes dirán, ¿quién es el entrevistado? Bueno, Antonio Frei Valdés, lo tenemos aquí sentado. Gracias, bienvenido por estar. Es subsecretario de Prevención del Delito, pero tiene varias particularidades que vamos a ir conversando durante toda esta entrevista. En primer lugar, nos confiesa que nació el 2 de mayo de 1968 en París. Así es, muchas gracias por la invitación. Gustoso estar aquí para conversar sobre estos temas tan importantes para la ciudadanía. Efectivamente, nací el 2 de mayo de 1968 en París, porque mi padre es francés y mi madre es chilena, y mi madre joven aún estudiaba geografía en esa época en París. Y allá vivió hasta los 11 años. Hasta los 11 años. Pero volvió. Volví a Chile en el año 79, 80, y luego el 86 me volví a Francia a hacer mis estudios de pregrado de historia. Ahí me quedé hasta el año 92 y luego volví y después me fui de nuevo un periodo ahora recientemente para hacer un doctorado. Y le dijimos al subsecretario de Prevención del Delito que esta era una entrevista un poco desordenada porque es domingo, pero el hombre está encargado de la seguridad, por lo tanto la corbata, ¿verdad? El traje lo hemos visto siempre así. Pero además, bueno, contemos algo de él. Sociólogo de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Fue director de Seguridad Vecinal de la Municipalidad de Santiago. Durante el gobierno del presidente Lagos trabajó en el Ministerio de Justicia y de Cárceles sí que sabía, ¿verdad? Y durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet trabajó en la División de Seguridad Pública, que se transformó después en su subsecretaría, pues de Prevención del Delito. Hagamos, subsecretario, le propongo una especie de mapa de la delincuencia en Chile, porque cuando uno le pregunta a las autoridades cómo se está enfrentando o cómo se previene la delincuencia, primero hay que tener clarita la película, ¿verdad? Y tener una especie de radiografía de nuestro país. ¿Qué podemos decir? Porque esta entrevista es para las regiones de nuestro país, de cómo la delincuencia se desarrolla en distintos puntos de Chile, por ejemplo. Sí, lo primero que tenemos que tener a la vista es que tenemos aproximaciones de la realidad y no necesariamente la realidad misma. Entonces tenemos que siempre tener mucha cautela en lo que estamos diciendo. Según las cifras de los registros policiales, según las cifras de los registros que tiene la Fiscalía, que son 1.500.000 delitos registrados, en el caso de las policías casi 800.000, o sea, mucha información. Tenemos una baja de los delitos de mayor connotación social, que son principalmente los delitos contra la propiedad, ¿no? Homicidios, violaciones también incluidas. ¿Esos delitos han bajado? Han bajado en el país y en la mayor parte de las regiones. Si tenemos ahí que dar alguna mala noticia, son 3 regiones las que han subido y levemente: Tarapacá, Magallanes y Araucanía. Son los delitos más graves. Son las regiones que han subido. Yeah. Ahora bien, a pesar de esa reducción de los delitos registrados, que no son el total de los delitos, tenemos un aumento en los robos violentos, que es el único delito que viene al alza. Y eso hay que decirlo porque cuando la gente ve un portonazo, cuando la gente ve que hay un robo violento, pues bien, tiene mucho derecho y además mucha razón en sentirse inseguro. Entonces ahí tenemos una fuerza de tarea, como dicen por ahí, para trabajar ese delito e intentar bajarlo. ¿Por qué? La pregunta muy importante de contestar es ¿por qué podría estar subiendo los robos violentos? ¿Qué está provocando eso? Una de las hipótesis que nosotros estamos barajando es que como hemos aumentado la vigilancia, primero, de la policía, porque hemos tenido cada vez más policía, como hemos reducido las oportunidades de delito por distintos motivos, y como la gente ha integrado también la seguridad privada, cámaras, alarmas en su hogar, etc., el método de la violencia parece ser el más efectivo. Pongo un ejemplo súper concreto. O sea, a más carabineros en las calles o más policía, a mayor vigilancia, ¿el delito es más violento? No. La mutación del delito puede ir en esa dirección por el siguiente motivo. Por ejemplo, el portonazo, que es un delito que hemos visto que se ha desarrollado. ¿Por qué ocurre? Pues bien, el elemento de seguridad que tiene ahora todos los automóviles última generación son que uno no puede hacer andar el auto sin la llave. Si yo quiero en el fondo robarme un auto, la única posibilidad que tengo de hacerlo es sacando la llave. ¿Cómo lo hago? Atacando al conductor. A eso me refiero con que uno puede tener consecuencias negativas de los elementos de seguridad. No quiero decir que eso lo provoca, pero sí puede tener consecuencias negativas. O sea, así como evoluciona la tecnología, evolucionan también los delincuentes. Eso es otro punto a entender muy gravitante en la pregunta que usted hace. El delito es la actividad humana más dinámica y cambiante, es decir, innovadora.
Y eso hay que tenerlo muy claro y hay que tenerlo muy frío en la cabeza para poder entender cómo respondemos a esa mutación permanente. Si nosotros tenemos respuestas rígidas y estáticas en el tiempo, vamos a tener siempre una dificultad de enfrentar los problemas delictuales. Si hablamos, por ejemplo, del norte de nuestro país, ¿qué delitos se concentran en esa zona de Chile, por ejemplo? Primero decir que en términos generales, cuando uno toma las encuestas de victimización, que son las consultas que uno hace directamente a los ciudadanos para que se entienda bien, en la consulta al hogar, usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algún delito, la zona más criminógena es la del norte, ¿ya? Que está ligado evidentemente a los temas fronterizos, que tienen que ver con la droga, con el tráfico, que tienen que ver con todos los elementos criminógenos que contiene el norte, ¿sí? La zona sur, aunque parezca a contrasentido, es menos criminógena que la zona norte, ¿ya? Eso es una primera cuestión importante entender. Y cuando digo criminógena, estoy hablando de los delitos contra la propiedad en general. Pero cuando uno hace una panorámica de los delitos intramuros, ¿sí? De los delitos de violencia intrafamiliar, y otro tipo de delitos Femicidio, por ejemplo. Femicidio, que son delitos muy brutales, pues bien, la zona sur es la más criminógena. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el consumo de alcohol, con las conductas culturales y con también la relación de género, la relación entre lo masculino y lo femenino y cómo esas relaciones se desarrollan al interior de los hogares. Subsecretario, si probablemente no, la gente se estará preguntando, si estamos hablando que en el norte hay más delitos precisamente de ese tipo, narcotráfico y esas cosas, ¿qué injerencia? Y se lo pregunto porque en Antofagasta, por ejemplo, hay gente que se queja que hay demasiados inmigrantes, que hay más de 40 campamentos y tomas, y muchos culpan de aquello, de la delincuencia, a los inmigrantes. ¿Hay alguna relación así de ese tipo? ¿Podemos llegar a establecer eso o no es así? ¿O nos estamos quedando casi que en un mito urbano y en un afán de culpabilizar a algunos y en realidad eso no tiene respaldo? Son afirmaciones bien complejas de hacer porque en general las personas que son migrantes en el mundo entero, no voy a hablar de Chile en particular, son personas que vienen a buscar oportunidades y que vienen a hacer cosas buenas. Es más, si uno lo toma en términos comparativos, el factor importante de los países desarrollados de desarrollo tiene que ver con la migración, ¿no? Es una falsedad decir que los migrantes vienen a dejar la tendalá en los países, a robar, eso no es verdad. Hay una porción de ellos que sí lo puede hacer. Hay conductas culturales que sí pueden transmitirse. Por ejemplo, en ciertos países la violencia es más natural o la gente tiene conductas de cierto tipo que se pueden transmitir cuando un conjunto de población viene a un país determinado. Pero decir que la culpabilidad del aumento de la delincuencia es producto de la migración es una afirmación gruesa que puede ser muy peligrosa porque la mayor parte de los migrantes vienen a trabajar y a hacer el bien. Y bueno, eso hay que dejarlo decir de los chilenos que salen afuera a delinquir también, ¿eh? Exactamente, porque se le podría volver en contra del argumento. Hay muchas tesis que dicen que los grandes lanzas mundiales son chilenos. Creo que además es una falsedad decirlo. Hay muchos lanzas que van a Europa a robar, es verdad, que son de origen chileno, pero hay lanzas de origen ucraniano, de origen de cualquier parte del mundo, griego, que también lo van a hacer a algunos países de Europa. Entonces es muy complicado hacer esas afirmaciones, por lo menos si uno no tiene datos muy concretos que presentar. Subsecretario Antonio Frey, le propongo que pasemos del diagnóstico que hace el gobierno de la delincuencia en Chile a qué cosas concretas se están haciendo, pero no solo a nivel de autoridades, qué debieran hacer también los vecinos. Estábamos hablando de portonazos. Bueno, ¿cómo se protege la gente hoy día? Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando, ¿le parece? Muy bien. Muy bien, entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos. No se vayan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. Portavoz Noticias Inclusivo. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre y Centrum Mujer.
Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.